Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí le escribí a la doctora a ver si va a estar presente en la clase, si no para ir comenzando, pero igual por las dudas vamos a esperar. Todavía no me respondió unos minutos más. Normalmente igual son esta cantidad, ¿no? Yo me acuerdo en las dos clases anteriores que estuvieron conmigo. Sí, somos estos, no somos más. ¿Qué temas vienen viendo, chicos? Ayer vimos áreas protegidas un poco, todavía no terminamos. Hemos visto, contratos agrarios. Eh, ya te digo, me voy a fijar en los apuntes porque ahora me olvidé, pero eso me acuerdo hacía primero. No, igual es para romper el hielo, no te hagas problema. Que si no estamos en silencio todos. Ahí justo les estaba diciendo, Gabriela, a los chicos que te habían mandado un mensaje a ver si ibas a estar presente para esperarte para comenzar. Así que bueno, qué bueno que llegaste. Tenés el micrófono apagado. No sé si estás hablando o si... Sí, estaba hablando. Listo, yo estoy acá, pero hagan de cuenta que no estoy, Sofi. Listo, lo que sí yo, a ver, había preparado un PowerPoint medio, era más que nada como para que les sirva a ustedes por si por ahí se iban perdiendo, pero no tenemos host
y yo no puedo compartir pantalla, así que me van a tener que disculpar en ese sentido. Sí se los puedo pasar, no contiene información, la realidad es que lo hice hoy muy rápido y eran como los títulos. El tema de hoy es, bueno, yo les preguntaba recién cuando estabas ingresando, Gabriela, a los chicos qué temas venían viendo, para ver a ver si podíamos mechar algo, pero bueno, por lo que me comentaron, que venían viendo derecho agrario y las áreas protegidas, por ahí nos vamos a remitir a unidades anteriores, porque seguimos con la temática de ambiente conmigo, van a ver ambiente, Y largo eso siempre entendido. conmigo ven derecho ambiental puro, más que Bien. nada, ¿no? Que es la normativa. Entonces, en las clases de los jueves, la anterior la vieron con Claudia y hasta donde entiendo vieron daño ambiental. ¿Vieron daño ambiental? Bueno, buenísimo, porque son conceptos que por ahí vamos a hablar mucho, claro, y están mechados como, porque la intención también es que ustedes por ahí intervengan y que uno no, que hable y hable y hable y que no se entienda. Hoy vamos a ver un tema que está en la unidad 5, es el punto 9, que es el seguro ambiental y el fondo de restauración ambiental. Muchas de las cosas que les voy a mencionar por ahí, sí. Yo me voy a salir un momentito, estoy acá, pero voy a subirle algo que me pidieron, porque lo dejé, lo subí pero no lo habilité, que son los power anteriores de los jueves, el de acceso a la información, que alguien me lo pidió, me mandó un mensajito, me dice, estoy repasando y no encuentro el de acceso, lo subí y no lo habilité. Así que mientras vos das, voy a habilitar Sí, no hay algunos textos. problema. Gracias, profe. No hay problema. Bien. Bueno, ahí tenemos host. Sí, si nos pasan el hospedador para compartir pantalla. Bueno, si nos pasan en el ahí me lo pasaron. Si quieren les comparto pantalla, si a ustedes les gusta más no usar PowerPoint, pero ya les digo, de verdad, no es que es, qué buen PowerPoint. Cualquier cosa, si lo consideran aburrido, díganme y yo lo saco y directamente nos vemos, porque compartir también el PowerPoint lo que hace es que yo por ahí a los que tienen la cámara prendida no los pueda ver y no pueda leer los chats. Así que si alguno con buena voluntad y buena predisposición tiene alguna pregunta y por algún problema no puede activar el micrófono para interrumpirme y hacer la consulta, por favor algún compañero que sí pueda hacerlo, lea la pregunta e interrúmpanme. Ya saben que yo empiezo a hablar muy rápido y no paro. Como les decía, nosotros hoy vamos a tratar seguro ambiental y fondos de restauración. Muchas de las cosas que voy a mencionar quizás les suenen a aquellos que hayan tenido un vínculo con algún tipo de seguro, porque las reglas generales del seguro se aplican al seguro ambiental, aunque tiene sus particularidades que son muy grandes, y de hecho es una cuestión muy problemática actualmente el seguro ambiental, porque, bueno, hay muchas críticas, ¿no? Se dice como que no está bien regulado, que le falta ciertas cosas, y vamos a ir viendo que en realidad sí, porque todos los tipos de seguro que existen, solo se regula un tipo que es la caución, y el resto no. Entonces, bueno, esto trae una serie de complejidades, pero tengamos en cuenta que el hecho de haber incorporado el derecho ambiental y el paradigma ambiental a los sistemas jurídicos, ¿no? De todos los países, hablo de todo el mundo, ¿sí? Esto es una crítica que se viene dando en todo el mundo, hizo que se hable de la necesidad de contar con herramientas para, para protegerlo al medio ambiente, ¿sí? Y herramientas de todo tipo, porque por un lado, primero sí se pensó, obvio, en herramientas legales, leyes que hablen de la protección, pero ante determinados sucesos uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Qué pasa cuando se produce un daño? ¿Y cómo se vuelve o se recompone ese daño ambiental, ese recurso natural, el ecosistema dañado? ¿Y quién lo paga? ¿Y por qué tiene que pagar el Estado? ¿Y es el Estado el último garante en velar por la salud de todos nosotros? Bueno, sí, en principio sí, pero si quien contamina es una persona privada, una persona jurídica o física, ¿por qué tiene que pagar el Estado? ¿Por qué no puede pagar
una empresa, una persona jurídica que tenga, o que se haya insolventado, o que tenga dinero, digamos, para pagar los gastos. ¿Y los gastos se tienen que pagar económicamente o es solo restablecer al estado anterior? Bueno, entonces, a raíz de todas estas cuestiones que se fueron dando a medida que se fue regulando el derecho ambiental, fueron surgiendo instrumentos económicos para proteger el ambiente. Y dentro de los instrumentos económicos que se pensaron están los seguros ambientales y los fondos de restauración ambiental. Creo haberles dicho que esto es de la unidad 5.9, igual estaba en la primera filmina, para ubicarlos más o menos. Estos seguros ambientales lo que hicieron es poner una garantía para recomponer, digamos, el medio ambiente, funcionan como una garantía para que existan fondos suficientes o fondos necesarios para recomponer el medio ambiente, y ponen a la luz, se dice coste, yo digo costo porque me sale así, pero se dice coste porque es como el costo, el cálculo que se hace del costo económico, lo cuantificable de los daños, ¿no? Entonces pone a la luz a la empresa decir, bueno, si actúas con determinados elementos en determinada actividad y no lo haces cumpliendo normativas adecuadas para proteger al ecosistema, producís este daño y este daño lo tenés que pagar. En muchos sistemas el seguro ambiental se discutió si tenía que ser obligatorio o voluntario. En nuestro país es obligatorio, ¿sí? Ahora vamos a ver que lo dice la Ley General del Ambiente. Y obviamente todo esto son medidas que tienden a no solo la prevención del daño, sino que son también para mitigar y reparar los daños. Por eso es que se piensan los seguros ambientales. Sí, obviamente como prevenir, como prevención, pero también para reparar y para mitigar los daños una vez producidos. Es un tema muy complejo el de los seguros ambientales, porque es difícil cuantificar el daño que se genera. Ustedes piensen que por ahí con los agroquímicos se genera un daño, y si hay escuelas cercanas, como uno de los fallos que habíamos tratado en la clase de residuos urbanos conmigo, generaban encima daños a los chicos que iban a la escuela. Entonces es un tema que el cuantificar cuál sería el costo del daño ambiental es muy complejo, y además también es complejo porque y si había un daño ambiental previo, y qué estudios previos tienen que hacerse, y toda esa cuestión. Obviamente, el tema de seguros ambientales se basa en los principios de prevención y precaución. Siempre prima el principio de prevención y precaución porque lo que se intenta es que el daño ambiental no se produzca. Y obviamente el principal objetivo es que no se produzca, ahí me comí una palabrita, es que no se produzca el daño ambiental y que una vez producido existan fondos para recomponerlo. Para ello, en el mundo se fue hablando de dos figuras distintas: los fondos de restauración ambiental y los seguros. El fondo de restauración ambiental puede ser de carácter nacional o privado, o internacional, perdón, y también puede ser público o privado. Y esto lo que posibilita también, lógicamente, es que exista un fondo para reparar ese daño. Se diferencia obviamente con los seguros, porque en los seguros hay una prima, hay una empresa que interviene, son distintos los sujetos que intervienen. El seguro ambiental fue desarrollado con mucho éxito, bien digo, en los distintos países del mundo. El que mejor regulado lo tiene es Estados Unidos, ¿sí? A pesar de que por ahí uno dice, bueno, son los principales contaminadores, pero la realidad es que lo tienen regulado de una forma muy adecuada. La Unión Europea no ha logrado todavía ello, y nuestro país tampoco. Lo que se busca obviamente es hacer efectivo el principio de que quien contamina tiene que pagar. Pero hay países que esto no lo pudieron hacer plenamente operativo, ¿sí? En nuestro país
hubo hasta el 2019 que se derogó una de las normativas que regula el seguro ambiental. Hubo toda una discusión doctrinaria con fallos que llegaron a la Corte y esas cuestiones que hicieron que no sea operativo al 100% el tema de seguros ambientales. Obviamente nosotros decimos, a ver, a mí cuando leí el tema me llamó la atención porque yo dije, yo creo que para nadie debería ser una cuestión de decir, no tiene que existir un seguro ambiental, o por qué existe esto, por qué existe esta figura. Yo creo que es algo que es favorable para todos. Por un lado, para la empresa, porque la empresa va a decir, bueno, yo cuento con un seguro ambiental. Si llega a suceder, llego a tener la desgracia, que se produzca un daño al ambiente, tengo cómo responder. Para el Estado, porque el Estado es quien vela por la garantía de todos nosotros, por nuestra salud, de todos los argentinos, y decir, bueno, no tiene que hacerse cargo el Estado, sino que son fondos que sale de la persona que cometió el daño ambiental, y el Estado esos fondos los puede destinar para otra cosa, si no los debería pagar. No me refiero a que si no existiera la figura y el Estado tuviera que poner el dinero. Y para las personas, obviamente, porque sabemos que si se produce un daño ambiental, hay alguna forma de resarción. Y no me refiero a una resarción de tipo económico, sino una recomposición, que es a lo que se tiende y el objetivo de los seguros ambientales. O sea, es el objetivo primordial, que ahí vamos a encontrar la diferencia con lo que sería la responsabilidad civil, ¿no? Del ámbito civil. Bueno, ahí les puse el artículo 22 de la Ley General del Ambiente. Yo no sé si ustedes lo vieron ya en otra ocasión, si lo leyeron, si saben algo del tema, si quieren decir algo, si quieren dar su opinión al respecto, de qué les parecen los seguros ambientales, si dicen no estoy de acuerdo con vos, para mí no deberían existir. Están en todo su derecho. El artículo 22 yo les marqué deberá y podrá, porque en deberá vemos que se impone la obligación de que las empresas que realicen actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos deben contratar un seguro. Ese deberá impone la obligación. Y dice que pueden integrar un fondo de restauración y ambiental. El podrá, obviamente, es facultativo, pueden hacerlo como no pueden hacerlo. Eso creo que no requiere mucha complejidad. Entonces vemos que si bien el seguro ambiental es obligatorio, a ver, la obligación de reparar el daño existe igual. Que uno de los medios sea contar con un seguro ambiental o un fondo de restauración ambiental es otra cosa, pero la obligación, digamos, primero es no generar un daño y segundo, repararlo si se genera un daño ambiental. Después, el seguro ambiental y el fondo de restauración es la herramienta, digamos, una herramienta económica, financiera, que tienen las empresas o las personas físicas que realicen actividades riesgosas. Ahora sí, paso ya a lo que es seguro ambiental. ¿Alguna preguntita, algo que no les quede claro, algo que no entiendan? Bien. Obviamente el seguro ambiental es un instrumento de mucha relevancia, ¿sí? Con los seguros ambientales lo que se busca es que se modifique la conducta de las personas físicas o jurídicas que realicen actividades riesgosas, para conservar obviamente el ambiente, el ecosistema y los elementos que lo constituyen. Se dice y se cree y se afirma, y los estudios lo determinan así, que no es que porque haya una empresa cuente con un seguro ambiental, va a decir, bueno, si contamino, si genero un daño, paga el seguro. No, ahora vamos a ver que no es así. De hecho, funciona al revés, porque son seguros muy costosos, muy costosos. De hecho, eso es una gran discusión, porque no hay como una definición exacta de daño ambiental y no hay una definición exacta de hasta dónde se debe recomponer. Entonces son seguros que son muy altos para las empresas. Obviamente, esto es un seguro,
Por lo tanto, las reglas generales, podríamos decir, aunque este es un seguro particular y tiene su propia normativa, pero las reglas generales es que es un contrato de adhesión, como todo seguro, en el cual una de las partes se obliga al pago de una prima o una promesa de pago, o sea, la parte llamada asegurado, con otra llamada asegurador, que es la que va a pagar en caso de que se produzca el siniestro, en caso de que se produzca este daño ambiental en este caso. Obviamente que en el seguro ambiental está ligado al concepto de daño, ¿sí? Y ahí por eso les marqué el objeto. ¿Por qué? Porque el objeto del seguro ambiental es garantizar la disponibilidad de fondos necesarios para recomponer el ambiente del daño ambiental, perdón, de incidencia colectiva, que es causado en forma accidental. Ahora vamos a ver por qué dije, por qué dije que es un daño ambiental de incidencia colectiva, ¿sí? Y es garantizar estos fondos independientemente de que se haya producido de manera inmediata o de forma gradual. Hay una suma asegurada en el contrato de seguro ambiental, que es una suma máxima que se fija, y es hasta ahí, hasta donde responde la compañía del seguro, como todo seguro en realidad. En los accidentes de tránsito, si ustedes miran la póliza de los seguros de los autos, los seguros de los aviones, que por ahí siempre se dan muchos ejemplos en la facu, pagan hasta un monto determinado y hasta ahí se paga. Bueno, en los seguros ambientales pasa lo mismo. Y obviamente, si no se llega a cubrir el costo del daño ambiental, quien paga es el Estado, porque es el último garante, o quien pone la diferencia, o quien realiza las actividades. ¿Por qué? Porque es el último garante en velar por la protección del ambiente. Los sujetos en el contrato de seguro, esto lo digo medio rápido, por ahí si quieren después volvemos, porque estoy mirando la hora y me parece que se me va a hacer muy largo. Es el asegurador, el tomador, el asegurado y el beneficiario. En el seguro ambiental el beneficiario seríamos todos nosotros, ¿sí? El Estado en general, no el gobierno, sino el Estado, es decir, todos nosotros. Se desarrollaron en el mundo muchos tipos de seguros ambientales y se están desarrollando muchísimos tipos de seguros ambientales. Hay seguros de responsabilidad civil, esto implica que el riesgo se traslada a la compañía de seguro. Hay seguros de caución, que es el que adopta la Argentina, quédense tranquilos que eso lo voy a repetir de nuevo. Hay seguros de crédito y como ven, es un instrumento económico muy, muy variado y que cubre distintas cuestiones, y depende de la actividad que uno esté desarrollando, le conviene elegir uno u otro. Pero cada país regula algunos en específico. Bueno, yo les puse acá un poco de los antecedentes del seguro ambiental en nuestro país. Lo voy a decir rápido, ya les digo, por una cuestión de tiempo más que nada. La Unión Europea es uno es un país, no, son varios, es la Unión Europea, pero es uno de los sistemas que no tiene regulado completamente el tema de seguros ambientales, y esto por ahí es llamativo porque generalmente la Unión Europea y Estados Unidos son quienes regulan, al ser países desarrollados, son quienes regulan las materias, ¿no?, de forma muy correcta, y uno después, los países subdesarrollados, son los que van tomando de ahí. Sin embargo, en la Unión Europea, en el libro verde, que es del año 93, se habló de la posibilidad de dictar, de hacer en realidad seguros para proteger el ambiente, ¿sí?, y para controlar las pérdidas económicas que esto producía. Y en el año 2000, en el libro blanco, se habló sobre la responsabilidad ambiental, y fue ahí donde se determinó que los seguros no podían ser obligatorios nunca, sino que tenían que ser voluntarios, ¿sí? Acá está la diferencia con nuestro país, que los torna obligatorios para las empresas. Y dice que el régimen no debe poner una obligación, sino que debe ser un régimen voluntario.
Después hay una directiva de la Unión Europea del año 2004 que habla también de la responsabilidad ambiental y se reafirma esto, de que es el Estado el último garante en velar de que las personas físicas o jurídicas que realicen actividades dañosas al ambiente cuenten con seguros y cuenten con las medidas o cuenten con fondos de restauración ambiental. Entonces, por eso no iban a imponer ellos un régimen de obligatoriedad en los seguros. Ustedes saben cómo funciona la Unión Europea. Es como nosotros en el Mercosur, pero ellos lograron desarrollar plenamente porque ellos tienen su propio código y sus propias leyes que rige a todos los países que son partes de la Unión Europea. Por eso también tenían la misma moneda y todo el problema que había habido con Grecia en su momento. En España es parte de la Unión Europea, entonces lo que dictó fue una ley de responsabilidad ambiental para adecuarse a esa normativa del 2004 de la Unión Europea, y obviamente esa ley de responsabilidad ambiental tiene como objeto hacer efectivo el principio de que quien contamina paga. La Constitución de España también incorpora el derecho a un ambiente sano y equilibrado y adecuado para el desarrollo de las personas en su artículo 45, y la ley española impone la obligación de un seguro obligatorio solo a ciertos sectores de la industria que ellos mismos en el anexo a la ley determinan cuáles son las actividades que lo tienen como obligatorio, y también lo imponen como obligatorio a aquellos que no cumplan con las medidas de cuidado y que actúen negligentemente. Bueno, hay varios tipos de seguro en España. Hay un seguro de responsabilidad ambiental que es muy importante, es el seguro más completo, y un seguro complementario. También se crea un fondo de restauración, que ellos le llaman fondo de reparación de daños ambientales, y un fondo de compensación de daños ambientales. El fondo de reparación es público porque es para los daños ambientales que puedan producir las entidades públicas de España, y el fondo de compensación de daños ambientales es privado. Y luego les puse Estados Unidos, que obviamente también tiene la Ley General de Responsabilidad y de Compensación Ambiental, y a esto se llegó por movimientos que hubo en la década de los 60 y de los 70 en Estados Unidos, movimientos ambientales que fueron muy, muy importantes, y actualmente lo que tiene Estados Unidos son distintos tipos de seguro para las distintos tipos de actividades que se produzcan. Entonces es por eso yo les decía que era muy completo, porque prácticamente abarcan todos los tipos de seguros que existen. Pero bueno, ellos tienen un régimen distinto. Entonces, ¿para qué sirve el seguro ambiental a todo esto? En parte ya lo vinimos diciendo, lo fuimos charlando un poco, y el seguro ambiental tiene por objeto garantizar la disponibilidad de fondos necesarios para reparar el daño ambiental de incidencia colectiva causado en forma accidental, independientemente de que el daño se manifieste en forma súbita o gradual. Esta obviamente es una herramienta, el seguro es una herramienta legal que posibilita al Estado a cumplir el rol de garantizarle a los ciudadanos a vivir a un ambiente sano y equilibrado, de acuerdo al artículo 41. Y ahora, dicho esto, tenemos que decir, bueno, si dijimos que que tiene por objeto garantizar la disponibilidad de fondos para reparar el daño ambiental, y bueno, ¿qué es el daño ambiental? Y por ahí a esta altura ustedes ya me lo podrían explicar a mí en vez de yo a ustedes. ¿Alguno se acuerda? Está definido. Se produce una acción que afecta negativamente el ambiente y Claro. nos afecta Bueno, a todos. Sí. Perfecto. Sí, está definido en el artículo 27 de la Ley General del Ambiente, y como dice Lucía,
es un daño que nos afecta a todos. La doctrina dice que el daño ambiental se considera como aquel que cause un riesgo inaceptable para la salud humana, un daño que afecta a todos, como vos lo dijiste en palabras por ahí más claras. Perdón, esta es mi perrita, para que... ahí está. Quiere jugar, a esta hora jugamos nosotros. Y también se considera el daño ambiental como la destrucción a un recurso natural o un deterioro de un recurso natural que imposibilite que éste se pueda autorregenerar. ¿Qué problema hay con esto? Que la Ley General del Ambiente es muy amplia al momento de definir el daño ambiental, y esto hace de que por ahí, o sea, muy difícil determinar qué es un daño ambiental para las compañías de seguro, y al determinarlo lo que generan es que se ponga una prima también muy alta. También es importante aclarar que al momento de tomar un seguro ambiental se hace una división, es decir, la compañía de seguro va a responder por los daños que se produzcan desde el momento de la firma de ese contrato en adelante, para atrás no va a responder. Entonces se hace un estudio con una unidad de evaluación de riesgos ambientales, que es se utiliza ahí una metodología para determinar cuál es el riesgo ambiental inicial, y después, bueno, el posterior obviamente, que ese sí es el que estaría cubierto por el seguro ambiental. En la Ley General del Ambiente se regula la responsabilidad objetiva, ¿sí? Y esto es importante marcarlo, porque la responsabilidad objetiva la tiene el causante del daño. Es como yo les marcaba al principio, el hecho de tener un seguro ambiental, y más en nuestro país, en donde no se traslada el riesgo, implica que haya que restaurarlo a ese daño o responder económicamente siempre. Y si la prima del seguro no alcanza, tiene que responder el causante del daño. Y acá les puse la diferencia con el régimen civil. ¿Por qué? Porque con lo que nos encontramos es que en el régimen civil, cuando nosotros decimos, bueno, hay que responder por un daño que generamos, por una obligación que no cumplimos, o lo que fuere, ¿y cómo se responde? Se responde económicamente. Bueno, en el derecho ambiental, no. El sistema es al revés. Se responde intentando recomponer el daño, y si no es posible, o sea, volviendo al estado anterior, y si no es posible, recién ahí se puede responder económicamente. Para regular el seguro de daño ambiental, nosotros tenemos un sistema que está regido por el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, y la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es, bueno, la Superintendencia de Seguros es la que controla, yo no sé si ustedes vieron Comercial, pero es la que controla todos los seguros, ¿sí? Todas las compañías de seguro responden ante la superintendencia, que como su nombre lo indica, es una superintendencia con amplias facultades para controlar y regular a las compañías financieras. Ustedes no se olviden que en estos casos estamos hablando de entidades, personas jurídicas que tienen que tener los fondos, es decir, que se evita que ellos hagan un fraude y demás. Pero eso en cuanto a los seguros. Bueno, el seguro que regula la Ley General de Ambiente, por un lado, es un seguro muy amplio, parecería ser muy amplio, y esta es una crítica que se le hace, porque dice que tiene que tener, esto está en el artículo 22, es un seguro que tiene que tener entidad suficiente para reparar los daños. ¿Y qué es la entidad suficiente? O sea, es de ahí de donde viene la crítica de decir, bueno, es muy difícil determinar un seguro que cumpla con esa característica, si no se le pone cierto límite. Por eso ahí les puse la pregunta de si es posible o no un seguro así. Obviamente es obligatorio tener un seguro en nuestro país, ya lo dije, para personas físicas o jurídicas, ya sean públicas o privadas, que realicen actividades riesgosas para el ambiente, el ecosistema y los elementos que lo constituyen.
obviamente la autoridad, lo va a exigir la autoridad ambiental de la jurisdicción. Acá les puse quién debe contar con un seguro ambiental, y para esto se tiene en cuenta el índice, el nivel de complejidad ambiental. ¿Por qué? Porque dice que las personas jurídicas o físicas que tienen que contar obligatoriamente con un seguro ambiental son aquellas que superen el nivel de complejidad ambiental de 14,5. Hay 3 niveles en nuestro ordenamiento, ¿sí? Esto es un cálculo que se hace y está especificado en las resoluciones, y este nivel de complejidad ambiental lo que es el grado de de potenciabilidad dañoso que tiene una determinada actividad. Es decir, si nosotros somos una textil, por poner un ejemplo, no vamos a tener un grado de complejidad ambiental alto, pero si fuéramos, no sé, quienes tratáramos con, a ver, petróleo no porque está excluido, pero si tratáramos con sustancias tóxicas, obviamente la complejidad ambiental, las papeleras, ¿no? La complejidad ambiental es más amplia. Entonces, de ahí es que se saca el grado de potenciabilidad que tienen para generar un daño, y de ahí se determina. Como les dije, hay 3 niveles, 14,5 entra en la segunda categoría, y en la tercera es de 14,5 a 25, y en la tercera categoría aquellas actividades que tengan más de 25. Acá está lo del estudio ambiental inicial que yo les mencionaba, ¿sí? Que es un diagnóstico realizado, un estudio, valga la redundancia, realizado de forma previa a la contratación del seguro, para establecer a ver si hay sustancias o concentraciones de sustancias que impliquen la contaminación del suelo, del subsuelo, de las aguas subterráneas, de las aguas superficiales, y determinando así cuál es el grado y cuál sería la extensión del problema. Y acá, esta es la parte importante, lo tendría que haber puesto en una filmina aparte. El seguro que se regula en la Argentina es un seguro de caución ambiental. Este es el seguro del que habla el artículo 22 de la Ley General del Ambiente. Se está buscando que haya otro tipo de seguros. Lo cierto es que hasta ahora los desarrollos que se hicieron no fueron fructíferos y generaron más discusión. Por ejemplo, desde el Ministerio del Ambiente se está buscando hacer un seguro de responsabilidad ambiental, crear fondos ambientales que todavía nuestro país no tiene, crear la posibilidad del autoseguro. Hay algunas compañías en Argentina que, porque no todas, pueden dar seguros ambientales, porque para ello requieren, pueden brindar la posibilidad de prestar servicios ambientales las compañías aseguradoras, porque requieren de la autorización de la Superintendencia de Seguros y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Por eso acá les menciono que las autoridades de aplicación obviamente son la Superintendencia de Seguro y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Vamos a ver igual ahora cuál es la normativa de seguro ambiental, y vamos a ver que está la Ley General del Ambiente y muchas resoluciones de la Secretaría de Ambiente y Ministerio, porque bueno, por esto de que tiene nuestro país, que ante los cambios de gobierno por ahí el ministerio se vuelve secretaría, la secretaría de ministerio se vuelve una secretaría de gobierno, entonces van a encontrar los nombres medios raros. Tampoco es que se les va a pedir a ustedes que sepan el nombre, o sea, no varía, ni varía el número, sino que entiendan cuál es el funcionamiento. Estas son resoluciones de la Secretaría de Ambiente. Yo voy a decir ministerio, hay una S ahí, pero yo voy a decir, me parece que me va a salir a decir ministerio, porque actualmente es así, para no confundirlos a ustedes. Estas 3 resoluciones lo que dictan son normas operativas, son súper cortitas. Si ustedes las googlean, son de 11 artículos, la más amplia, digamos, la más larga, la más extensa. Estas 3 resoluciones lo que dictan son normas operativas para la contratación de los seguros, es decir, son normas reglamentarias.
Obviamente determina también los lineamientos para categorizar qué actividades se van a considerar riesgosas y qué no, teniendo en cuenta el nivel de complejidad ambiental que hablábamos recién. También se admite en esta resolución la modalidad de autoseguro, pero luego fue derogada esa parte, y crea una unidad, la 177 del 2007, crea una unidad de evaluación de riesgos ambientales, que su función es desarrollar tareas técnicas que estén relacionadas con la determinación de actividades riesgosas, el alcance del daño ambiental y la viabilidad de los planes de recomposición que se van proponiendo. Luego tenemos una resolución conjunta entre lo que sería el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Finanzas, en donde en esta resolución se crea la Comisión Asesora en Garantías Financieras, que la finalidad de esta comisión asesora es que se asesore al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y tiene que analizar y reformular las propuestas referidas a las normas generales de las pólizas de seguro. Además, obviamente, bueno, va a promover la participación de los distintos representantes para que se puedan crear seguros y que tengan todas las normativas claras. También es una resolución conjunta la que se encuentra abajo, la 197398 del 2007, y fija las pautas básicas para los seguros ambientales. En esta es muy completa, se define quiénes son los sujetos del contrato de seguro, cuál es la autoridad de aplicación, cuál es el objeto y el alcance, cuál es la situación ambiental inicial, la base de la cobertura. Se fija la suma asegurada como un monto máximo, se determina cuál es el concepto de siniestro, se habla de las franquicias, establece que como mínimo la póliza de seguro tiene que durar 1 año, es decir, fija la vigencia de la cobertura como mínimo en 1 año, obviamente cómo es el pago de la prima y la aprobación previa. ¿Qué es esto de la aprobación previa? Toda compañía de seguro requiere autorización de la Superintendencia de Seguros, y en el caso de los seguros ambientales se requiere una aprobación previa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, ¿no? Obviamente. Entonces se requiere esa conformidad previa del Ministerio. Bueno, también esta normativa fija y determina qué es el daño ambiental, que era esto que hablábamos con Luciana antes, que es aquel riesgo inaceptable para la salud humana o de un recurso natural, o que ese recurso natural no pueda autorregenerarse, y determina que es muy importante el alcance de la recomposición ambiental, porque dice que tiene que recomponerse, el daño ambiental debe recomponerse, y consiste esa recomposición en restablecer las condiciones ambientales hasta alcanzar un riesgo aceptable para la salud humana, o hasta que éste pueda autorregenerarse, ¿sí? Esta delimitación de la recomposición ambiental es muy importante, porque es lo que va a determinar hasta dónde tiene que pagar una compañía de seguro. Para que una compañía de seguro preste los seguros, a ellos les resulta muy importante saber cuál es el límite o hasta dónde tienen que pagar, porque si no aparte de que va a ser un seguro muy costoso, no van a querer ofrecerlo, y si no hay quien lo ofrezca, no tendría sentido tener un seguro ambiental en el sistema. Otra resolución del Ministerio de Ambiente es esta, la 1398, que fija los montos mínimos asegurables de entidad suficiente. Esto determina, también se hace en base a un cálculo, este monto mínimo asegurable de entidad suficiente, y lo que determina es un mínimo sobre el cual las pólizas de seguro no pueden ser inferiores, ¿no? Valga la redundancia, es decir, se establece un mínimo y se dice, bueno,
esto es lo mínimo que podés pagar por este daño ambiental. De acá para arriba lo que quieras. Este monto mínimo asegurable solo va a alcanzar a las actividades industriales y a los servicios que tengan un nivel de complejidad ambiental determinado, lo determina así la resolución, y queda fuera esto que yo les adelantaba, el transporte de residuos peligrosos, las actividades de petróleo, ya sean plataformas continentales o submarinas, ¿sí? Y está todo determinado ahí. Luego tenemos una resolución de la Superintendencia de Seguros que habla, ¿sí?, de la aprobación previa del Ministerio del Ambiente, y lo determina como causa esencial, les puse yo, porque sin esa aprobación previa no va a ser viable el seguro, ¿sí? No va a servir para nada si no cuenta con esa aprobación previa. Esa aprobación no es que la manda la empresa que toma el seguro, sino la empresa que lo emite, ¿sí?, la que ofrece el seguro al mercado. Esto obviamente para cumplir con la normativa del artículo 22 y siguientes de la Ley General del Ambiente. Y esto que les decía yo, el decreto del 2019, son dos, deroga la resolución 1638 que recién estuvimos hablando un poquito, fija otra vez este decreto pautas para los seguros ambientales y la posibilidad de que se vayan creando otros, determina que es el seguro de caución por daño ambiental el que rige en nuestro país, bueno, deroga esta resolución. ¿Por qué? Porque bueno, era una resolución muy compleja que había dado lugar a muchos fallos. De hecho, 2 de ellos llegaron a la Corte, en donde se suspendía la vigencia de estas resoluciones, y la Corte después decía, no, sí, están vigentes. Entonces era como que las cámaras de apelaciones suspendían, o los jueces de primera instancia suspendían, pero en Corte se decía que no, que seguían vigentes, y era una cuestión que para las compañías de seguro también resultaba muy dificultosa, porque bueno, sí, y te suspenden la posibilidad de fijar un monto mínimo, y cómo hago, o te suspenden la posibilidad de que se le pida autorización al ambiente, y después me dicen que le tengo que pedir. Entonces, para el momento de prestar el seguro y al momento de tomar el seguro, eran situaciones muy complejas. Esta resolución la deroga. Y la resolución 238 del 19 crea el Sistema Integral de Garantías Ambientales. Es una herramienta obligatoria para las compañías de seguro. En este caso es una resolución que es para las compañías de seguro nada más. Y lo que busca es tener un sistema unificado para el registro de quienes cuenten con un seguro, ¿sí?, con una garantía ambiental. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta acá? Sí, yo. Dijiste que quedaba fuera el transporte de residuos peligrosos y la actividad del petróleo. ¿Qué pasa con esas actividades? O sea, Bien. porque son riesgosas en sí. Sí, sí, obviamente son actividades, Mm. sobre todo por ahí uno la ve más en los transportes de residuos peligrosos, pero tienen un régimen diferenciado. No, a ver, no es que yo me hago la misma pregunta que vos, para mí deberían contar igual con un seguro ambiental, porque bueno, sí, si el transporte falla, si la extracción de petróleo falla, ¿qué pasa? Pero ellos tienen otros sistemas regulados, y vos te pones a analizarlo, tienen como fondos creados para esos casos, y tienen que cumplir con otra normativa. O sea, no es necesaria, no se les impone la obligación de tener un seguro ambiental, porque no lo necesitarían, porque tienen otro sistema creado ellos. O sea, tienen forma de recomponer el daño si es a lo que queremos llegar, ¿no? Lo hacen de otra manera. Hay otras instituciones, otros organismos que están encargados de eso. De hecho, es obligación para las empresas que se presentan a licitación, porque te hablo de los residuos peligrosos porque es por ahí lo que más manejo. Es obligación
presentar un plan como, bueno, ¿qué pasa si falla y se produce una contaminación o se produce un daño a terceros o al ambiente en general? Tienen que tener un plan de decir, bueno, respondemos económicamente con esto. Yo acá les menciono a Kumar, ¿sí? Que es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo. Se las menciono porque tiene competencia para todas las prestaciones, digamos, tiene competencia para regular y controlar y fomentar actividades, obviamente industriales y la prestación de servicios públicos, que tengan incidencia en la cuenca Matanza-Riachuelo. Ellos tienen sus propias ordenanzas que van siguiendo, siguen igual la normativa del Ministerio de la Superintendencia del Seguro, no dictan cosas en contradicción, pero ellos sí determinan en qué casos es necesario la obligatoriedad, obviamente, de contar con un seguro ambiental, y en su momento lo tenían como que además tenían que prestar una declaración jurada a las empresas que quisieran instalarse ahí o que tuvieran alguna incidencia en la cuenca de la Matanza Riachuelo, tenían que prestar una declaración jurada de que contaban con ese seguro, luego tenían que llevar las pólizas y tenían que hacer todo un análisis. Bueno, el seguro ambiental, como para ir cerrando y no aburrirlos mucho más, lo tenemos regulado obviamente en el artículo 22 de la Ley General del Ambiente, el 27 que nos definía el daño, el 28 nos dice que hay que recomponer el daño ambiental hasta el restablecimiento. Hay críticas que se le hacen a esto, que en parte las fui mencionando, ¿no?, en el transcurso de la charla, que es, bueno, las compañías aseguradoras dicen, ¿y pero hasta dónde llega esa recomposición? ¿Hasta dónde llega ese monto asegurado? Y otros se plantean de que por qué hay un único seguro de caución y no puede haber otro tipo de seguro. Las empresas, ¿sí?, la actividad industrial, que sería la que es obligatoria de contar con estos seguros ambientales, dicen que necesitan saber cuál es el límite de la recomposición ambiental porque ellos buscan resguardar su patrimonio. Al responder la compañía aseguradora hasta el monto asegurado y ellos responder por lo que exceda, no les gusta mucho la idea, porque ellos están diciendo, tengo que pagar una prima y encima tengo que pagar esto, y si se crea un fondo de restauración ambiental, encima tengo que pagar eso. O sea, es como que las empresas por ahí lo ven desde un lado económico. Yo no estoy a favor de esa postura. Lamentablemente, si desarrollas una actividad que pueda producir un daño, bueno, son los costos. O acaso nosotros, si yo no manejo, pero quien maneja auto y necesita contar con un seguro, y uno no se está planteando, y esto me está saliendo plata, si no, bueno, usar colectivo o andar en bici. Bueno, la jurisprudencia es este fallo Fundación Medio Ambiente sobre la medida cautelar, que era esto que les mencionaba de la ley, de la resolución que al final se derogó. Les traje el nombre, sí, es la resolución 1638 del 2012 del Poder Ejecutivo. Les traje el nombre del fallo por si les interesa, pero tengan sabido que, bueno, la normativa que dio pie a esta jurisprudencia se derogó, y ahí claramente se ve que, bueno, había una falencia, porque si no, no se hubiese derogado y se hubiesen dictado otras. Y por último, el Fondo de Restauración Ambiental, ya con esto termino súper cortito, obviamente es un respaldo en el seguro ambiental, es paralelo al seguro ambiental, puede ser un fondo, es un fondo público, con aportes privados, ¿sí? Las empresas le aportan al Estado en general, por eso es público, para, digamos, cubrir los gastos que no llega a cubrir el seguro ambiental. Esto es, hasta acá hemos llegado. Si tienen alguna duda, a mí me dijeron que respete una hora y yo me tomé... No, podría ampliarles mucho más lo de los antecedentes históricos y eso, pero no requiere, o traerles las normativas y analizarlas una por una, pero
creo que eso lo hace aburrido para ustedes. La cuestión es que entiendan más o menos que existe un seguro ambiental en nuestro país, que tiene sus falencias, pero también tengamos en cuenta que uno, cuando yo digo tiene sus falencias, estamos yendo y estamos encaminados. Y después también hay mucha, a ver, ¿cómo decirlo? Hay, del otro lado hay mucha reticencia, porque no quieren por ahí pagar un seguro ambiental, las compañías de seguro no quieren prestar un seguro ambiental porque es caro el daño a resarcir. Entonces, bueno, es una cuestión obviamente económico como todo, pero no lo digo yo particularmente, no lo digo como crítica. Para mí los seguros ambientales es algo fantástico y deberían propiciarse mucho más. Si tienen También alguna duda... pensémoslo dentro de esta lógica que veníamos hablando el otro día de la sociedad del riesgo, ¿no? Cuando hablamos de sociedad del riesgo y cómo las estructuras responden. Bueno, esta es una de los reaseguros que existan. Yo les acabo de subir el material de acceso a la información. Fíjense que aparte del PowerPoint también hay un artículo de Marcela Basterra. Habilité otros trabajos que había dando vuelta y le subí el de penal ambiental. Dentro de un ratito la doctora Oviedo, que escribió sobre daño ambiental, me va a mandar un trabajito y se los voy a subir. ¿Sí? Tuviste Gracias. Sofi, muy clara. Sofi, Intenté resumirlo porque es muy largo, muy complejo el sistema del intercalado de normativas, ¿no? Pero bueno. no, pero fue Agustina, súper bien. Sí, yo quería preguntarte si podías darnos un ejemplo de recomponer hasta el restablecimiento, como para entenderlo gráficamente. vos decís la parte de que, porque vos decís es recomponerlo hasta que pueda autorregenerarse, me decís vos. Claro, lo que habías dicho en una filmina del artículo 28 de la ley Sí, general. sí. Mira, a ver, vos ten en cuenta que si se daña un recurso natural, por ejemplo, vamos a poner, se produce una contaminación en una reserva natural que haya, en un bosque nativo o lo que sea. Bueno, la recomposición en ese caso no va a ser, si se puede, obviamente va a ser en la totalidad, pero si no, se exige, o la ley, mejor dicho, determina que sea hasta una actividad que sea tolerable para la salud humana, una actividad riesgosa que sea tolerable para la salud humana. Por ejemplo, se contaminaron, no sé, de 10.000 árboles que hay en una, te lo digo muy burdo, no sería por ahí el ejemplo más claro, pero es para que se entienda, de 10.000 árboles que hay en una reserva forestal y se contaminaron y se murieron lamentablemente los 10.000 árboles. Bueno, ¿y hasta dónde se puede recomponer eso? Y se va a recomponer hasta donde pueda regenerarse. Entonces por ahí, con la plantación, supongámosle, de 10.000 árboles, no, 10.000 era el ejemplo, de 5.000 árboles va a generar que estos se vayan regenerando, se vayan autorregenerando, y eso también a su vez sería tolerable como actividad riesgosa para la salud humana, porque a nosotros ya no nos produciría sino un daño porque se va regenerando solo. ¿Se entendió ahí o te la complejicé un poquito más todavía? No, se entendió, se entendió. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? No hay ningún problema, hasta luego. Bueno, chicos, Bueno, vamos acá. Muy claro, estuvo muy bueno. bueno, mejor así. Bueno, un beso a todos y suerte para el examen, trabajo, Gracias. para la semana, para todo. Cuídense mucho. Hasta luego.